Hola, buenas noches. Hola a todos. Em, de nuevo en este espacio, consulta abierta. Em, Va a estar todos los lunes cada 15 días. Un espacio para que puedan hacer sus consultas y desde la biodescodificación contestarles o ayudarles a encontrar de dónde vienen esos síntomas que tienen, esos síntomas que estén manifestando, entender que la biodescodificación nos explica que los síntomas que tengo vienen de programaciones de mi inconsciente. Entonces este espacio es para eso, para que puedan manifestar qué síntomas estén presentando, tanto físicos, emocionales o de resultado, entender que todo es lo mismo también para la biodescodificación, no solo lo físico, y ayudarles, darles esas primeras pistas para que puedan ir entendiendo en qué momento de su vida grabaron alguna programación que tenga que ver con eso que están manifestando, y una vez yo encuentro ese momento de la vida, puedo disponerme a contactar ese momento y a cambiarlo. Entonces, este espacio es para eso, para que puedan hacer esas consultas. ¿De acuerdo? Pueden hacer las preguntas en el momento que quieran y yo se las voy respondiendo. Listo. Esta primera parte pues se las recuerdo a todos por si hay personas nuevas. La biodescodificación nos ayuda a entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente. Nos explica que cada que hay incoherencia en nosotros puede presentarse un síntoma, incoherencia entre lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Se puede presentar un síntoma tanto físico, emocional o de resultado. Entonces, una vez esté manifestando un síntoma, es una alerta importante para preguntarme qué en mí está en incoherencia y encontrar esa incoherencia. Esa incoherencia viene dada específicamente porque somos 95% de información inconsciente. Entonces, hacer inconsciente no la tenemos presente, pero nuestra mente se va a mover o nos va a hacer movernos principalmente a través de esta información inconsciente. Entonces, es entender que una vez yo le dé entendimiento a de dónde viene eso, puedo empezar a cambiarlo y mi bienestar puede cambiar o mis resultados, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar a responder algunas preguntas que me mandaron al buzón y si ustedes van teniendo, los que están conectados van teniendo preguntas, también se las respondo, pues paso a responder las de ustedes también. Me preguntaron por los temas de cervicales, de vértebras cervicales. Estas vértebras nos van a estar hablando de conflictos. Hay que encontrar en nuestra vida conflictos o situaciones y recordar que es desde cualquier momento de la vida. No es que me duelan hoy las vértebras, entonces no es que hace un mes yo he estado bien, yo no tengo nada de conflictos de eso. El cuerpo guarda su programación la mente guarda la programación desde los 0 a los 10 años y de ahí en adelante lo que hace es ejecutarla cuando alguna cosa de tu vida te lo recuerda. Entonces, es encontrar, por ejemplo, algún tema en la vida que tenga que ver, las cervicales nos van a estar hablando de temas que tengan que ver con desvalorización en la comunicación. O sea, me siento que no me estoy comunicando como es, no me están escuchando. También pueden ser conflictos de injusticia, sentir que hay un tema de injusticia en mi vida, falta de libertad o de paz, o es el cuerpo, recuerden que también siempre se los he dicho, es muy simbólico. Entonces, cervicales me da la intención de bajar la cabeza por el dolor, entonces me puede estar hablando de un sentimiento de esclavitud que tengo que agachar la cabeza. Entonces, encontrar situaciones en la vida, en cualquier momento que tengan que ver con esto, e incluso ver cosas desde niño, ¿no? Es que yo no, pero vi que mamá era así, mamá le tocó agachar la cabeza siempre a lo que dijera papá. Entonces, también puedo tener programas por lo que grave de lo que vivió papá y mamá, ¿sí? Los grabo como propios. Entonces es importante buscar eso. ¿Qué sucede?
es que tengo 40 años y ¿por qué se me despertó ahora? No importa, algo en este momento te puede estar recordando ese evento. En ese momento puede que sea, no, es que hoy estoy igual porque en la empresa me toca agacharle la cabeza al jefe. Entonces se trabaja el tema actual y también se trabaja el tema en que se haya creado la programación. Bueno, hola, por acá me está, sube el volumen del celular. Ay, ok. A ver, ahí, avísenme. ¿Ya me escuchan mejor? Avísenme si me escuchan mejor. ¿Cómo qué tal ahí? ¿No se escucha? ¡Ah! No me habían escuchado yo aquí hablando sola. Perdón. Ahí me escuchan. Alguien que me escriba. Me escriben porfa si me escuchan. Hola, ¿me están escuchando? Alguien que me escriba si me están escuchando. Porque tengo unos comentarios acá que dicen no se escucha. Si me pueden escribir para saber. Ok, listo. Muchas gracias. Ok, listo. Mil gracias, ya llegó, ya llegaron las respuestas de que sí. Listo. Bueno, entonces por acá tengo algunas preguntas ya de los que están en vivo. Y muchos saludos también. Muchas gracias por conectarse, por saludar. Por acá me preguntan. ¿Uno podría hacer biodescodificación en animales de compañía? Miren, esa es una excelente pregunta. Em, lo que los animales, lo que las mascotas estén manifestando en síntoma y los niños hasta los 10 años no son propios de ellos, sino que ellos han elegido manifestarlo para que la persona, los niños especialmente mamá y las mascotas, la persona que sea pues más la dueña pues o con la que más cercana esté, son temas tuyos realmente. Entonces, lo importante de que cuando una mascota te esté manifestando algo es entender qué está manifestando, ¿sí? Eh, Miren, también lo he entendido así, es como yo no lo he podido ver, un programa que me está limitando en, digamos, como en un acuerdo de almas que se hace, esos niños o esas mascotas nos ayudan a representarlo en ello para que lo podamos ver. La idea es que ojalá no tuvieran que hacer mucho eso, pues para que no se enfermen ni los animalitos ni los niños. eh, y eso se logra cogiendo conciencia y ante cualquier síntoma que yo tenga o cualquier emoción que no me guste, empezar a coger conciencia y encontrarlo. Entonces, lo que haya en la mascota tiene que ver contigo. Si quieres, me escribes qué está pasando, pero he tenido muchos casos que literal se manifiesta, pues y lo he podido evidenciar. Que a la mascota le dio leucemia. La leucemia es un tema de desvalorización familiar, entonces yo no me he sentido aceptada por la familia, querida por la familia, lo que sea que esté manifestando la mascota. Y de hecho es muy importante ponerle atención porque es como un aviso, como, bueno, pues cuántas mascotas necesitas que se enfermen o se mueran hasta que te des cuenta que es un conflicto tuyo. Entonces es asumir esa responsabilidad y permitir que sean seres que nos acompañen, pero que no tengan que mostrarnos nada, ¿sí? Una de las cosas que puedes hacer es, si son niños o son mascotas, dirigirte a ellos y decirles, cuando entiendas, ya entendí que me estás mostrando este cáncer o esta cosa y eso es algo que tienes que ver también conmigo, te libero de que me representes y yo me encargo de sanarlo. Eso es importante. El inconsciente lo entiende, el inconsciente tanto del niño como del adulto y libera, pero eso es importante que lo hagamos una vez yo de verdad esté entendiendo que ese mensaje es para mí. Entonces, si quieres, nos escribes por acá de qué se trata y te puedo también orientar más que está manifestando la mascota. Listo. Aquí dice, a mí también me pasó, bueno, no sé qué estarán, a qué se refería Lina, en qué momento dije algo. Ok, listo. Ok, ¿qué más hay por acá de preguntas? Listo, bueno, de preguntas no veo más. Si hay de otras, me las van escribiendo y yo les voy a ir contando también de las que me escribieron en el buzón. O si la persona que nos habló, si Lina nos quiere hablar algo de la mascota, también podemos profundizar. Listo. Em, bueno, ¿qué más? Bueno, también me preguntaron por temas que es importante también tenerlo en cuenta, no son solo síntomas del cuerpo, también son comportamientos, conductas que atraigo, patrones de conducta.
Entonces me preguntaron, por ejemplo, por la infidelidad, es que estoy atrayendo personas infieles a mi vida. Eso también se debe a programaciones en el inconsciente y también se pueden cambiar. Eh, ¿Qué puede, por ejemplo, qué es lo más común cuando tenemos un tipo así de comportamiento que atraigo parejas de tal forma, eh, son infieles o son maltratadores, lo que sea pues que estén manifestando, en este caso me preguntaban por infidelidad, ahí es importante mirarla cómo fue los referentes que tuve, referente que son estas personas con las que crecí, que normalmente es papá o mamá, cómo era su historia de pareja. Lo más normal, lo que más se ve es que hay algunos de sus referentes también estaba manifestando esa infidelidad. Entonces, entonces es eso. Entonces estás repitiendo la historia de mamá o estás atrayendo a los mismos referentes como papá en tu vida. Entonces sabes que papá era infiel. Entonces el inconsciente se queda. El referente de hombre nuestro primer referente de hombre es papá y el primer referente de mujer es mamá. Entonces, si mi inconsciente se queda atado en ese referente, voy a atraer eso. Entonces ahí es muy importante reconocerlo y darle lugar a mamá o a papá, de mamá y de papá, y quitarlo del lugar de pareja y se puede cambiar el programa. Eh, También hay que mirar qué hay detrás de eso, porque por ejemplo en la pregunta que me hacían, me decían, atraje un hombre infiel y me siento muy mal porque me deja sola con 2 hijos. Entonces ahí también, siempre que estén presentando algo, analicen cada palabra de lo que cuando ustedes expresan el tema, porque en todo lo que estén expresando va a haber información de sus programas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este diálogo que me dejan, me dejó sola con 2 hijos. Ahí hay un diálogo de un programa o sea, miren que no es solo la infidelidad, o sea, ¿qué es lo que más está afectando? Me dejó sola con 2 hijos, entonces es una sensación de estoy cargada, soy una mujer que le toca duro, ¿sí? Entonces podría ser ahí importante mirar cómo es la historia de referente de mamá. Entonces es que estoy refiriendo a la historia de mamá, que el hombre la abandonó, que me toca solo, muy duro, con 2 hijos. Entonces el inconsciente se va a encargar de, si estás con ese programa, de atraer a tu vida justo esa persona que te cumpla el programa, ¿sí? Entonces, es entender que los programas no funcionan como nosotros quisiéramos. O sea, nosotros quisiéramos que si dijera, ay, qué pesar, es que ya lleva tantos hombres que le son infieles, para el próximo ya sí, no, entre más se repite el programa, el inconsciente va a estar más contento. Yo sé que suena, pues suena hasta feo, pero consideremos que el inconsciente es ese empleado perfecto, ese empleado al que tú le dices, cúmplame esto y lo va a cumplir. Entonces, si él tiene un programa que diga infidelidad o a la mujer le toca muy duro criar los hijos sola, él va a negociar con todo tu entorno y vas a hacer clic o vas a coincidir justo con la persona que te cumple ese programa. Entonces, no es a lo que más tema, a lo que voy a escapar porque voy a asegurarme de no encontrarme un hombre de tal forma para que no me pase lo mismo que a mamá. No, si el programa es, si estoy sola, a la mujer le toca muy duro y le toca criar los hijos sola, te vas a encargar de cumplir el programa como sea. Incluso a veces lo he visto que se hacen todo para evitar conseguirse un hombre como papá, para evitar abandono, por ejemplo. Y resulta que el inconsciente lo cumple como sea. Se muere, por ejemplo, el esposo. Entonces el resultado es el mismo. Me quedo sola, criando hijos, porque ese es el programa. El inconsciente siempre va a cumplir el programa. Entonces, entender que si en ese vocabulario estoy diciendo eso, por ejemplo, en eso que como me manifestaba en ese conflicto, tiene bastante carga esa frase, me dejó sola. Entonces puede ser que lo que hay que encontrar es un referente de sentir que la mujer se queda sola, abandonada, y ese sería el programa a sanar. Listo. Bueno, por aquí me están hablando.
Bueno, entonces, bueno, cerrando ese capítulo, entender que es para todo, comportamientos, patrones de conducta, no solo temas físicos. Por aquí me están preguntando por rótula. Ok. Y hay luxación de rótula. Listo. Miren, la rótula en la rodilla recordemos también siempre que el cuerpo es muy simbólico, entonces la rodilla nos ayuda con esa dirección, ¿sí? La rótula en especial simboliza el futuro, es como esa dirección hacia el futuro. Entonces, la dirección profesional, los proyectos, la dirección afectiva. Entonces, ese sentir que me siento desvalorizada cuando hay luxación en los huesos específicamente tienen que ver con desvalorización. Entonces hay una desvalorización en cuanto a la dirección que estás tomando o que pensabas tomar para el futuro. Entonces no pude tener esta pareja, no pude tener este hijo, este hogar, ¿sí? También puede ser un conflicto de sumisión. También entender que todo lo que tiene que ver con rodilla nos va a estar hablando de inclinarme, o sea, la rodilla con la rodilla me arrodillo, me doblego. Entonces, cuando estemos hablando de rodillas, también hay que tener en cuenta cómo estoy en cuanto a la sumisión, al orgullo, una situación en la que siento que me tengo que doblegar. Eso te estaría hablando de rótula, ¿sí? Y como fue un conflicto, como es hueso, también te habla de desvalorización, ¿sí? O sea, no es solo, pues porque ya esa parte de ahí nos habla de me siento desvalorizada con este resultado, con tenerme que doblegar, con tenerme que humillar a eso, con tenerme que someter a esto, o siento que no puedo lograr esta dirección en el futuro. Pueden ser alguno de esos tipos de conflicto. ¿Listo? Aquí dice, yo mantengo con dolores en todo el cuerpo y me da miedo todo. Ok, Lady. Listo, cuando me está hablando de todo el cuerpo, es muy importante identificar si son músculos o si son huesos, ¿sí? Los, los músculos me van a estar hablando de movimiento, o sea, me siento desvalorizada en el movimiento, ¿sí? Los huesos, me siento impotente en el movimiento y los huesos me están hablando de desvalorización. Me siento que no puedo, que no soy capaz, que no valgo. Ahí es importante mirar eso. Si es músculo, si es hueso. Entender que puede ser un momento de tu vida de cualquier parte. Entonces, por ejemplo, es que papá no me reconoció, papá me abandonó. Todos esos son temas que se quedan acumulados como desvalorización, por ejemplo. O si es en el movimiento, entonces no me siento capaz de hacer aquello, no me siento suficiente. Y también es importante mirar si hay alguna parte que se presente más que otra. Así sea mucho identificar cuáles son las partes que más se identifican para darnos más pistas de qué puede ser. Los dolores también cuando son dolores como inexplicables, por ejemplo, tipo fibromialgia, que son dolores que me duelen por todos lados, pues no necesariamente es que estés ahí, pero es para podernos enfocar un poquito más en lo que significa. Que son dolores que todo el mundo o todo el mundo no, que van como al médico y ni siquiera no tienen explicación, pero la persona lo siente, es al dolor. También puede estar hablando de dolores muy profundos y que solo la persona los puede como entender. O sea, es como nadie sabe lo que yo estoy sufriendo de solo de pensar en ese amor que no pude tener, por ejemplo. O sea, son como dolores internos inexplicables. Eso puede ser también en cuanto a dolores. Me da miedo todo. Ok, bueno, el tema de me da miedo todo. Cuando tenemos mucho miedo, el miedo nos está hablando de tengo miedo a los resultados. O sea, el miedo está muy relacionado, por ejemplo, con la ansiedad. O sea, como tengo miedo de que vaya a resultar esto mal, tengo miedo de que no vaya a ser capaz de defenderme, tengo miedo de que me va a pasar algo. Entonces puede hablarte de una programación de desprotección. Entonces me siento desprotegida, entonces mirar
en qué momento te empezaste a sentir desprotegida de niña, que el solo hecho, por ejemplo, de mamá no me pudo cuidar, mamá no estuvo conmigo, eso ya marca desprotección. También te puede estar hablando de desvalorizaciones. Yo tengo miedo a todo porque yo no soy capaz de enfrentarlo. Entonces, la desvalorización puede marcarse por varios temas. Uno de los que más lo marca puede ser o que las personas que estuvieron a cargo tuyo, papá o mamá o tus cuidadores, te hubieran manifestado directamente, no es que no puedes, no vales, no sirves, que eso puede darse, eso genera una persona en desvalorización y si me siento desvalorizada, pues voy a tener miedo de enfrentar todo, si siento que no tengo ese valor de enfrentar todo. O incluso también se da al contrario, aunque pareciera pues que no, pero unos padres muy sobreprotectores también pueden crear programas de desvalorización, porque lo que el inconsciente de la persona va entendiendo es, no, yo sola no puedo, si no está mi papá, mi mamá, que son los que me cuidan, los que me guían, no puedo. Entonces, también puede manifestarse mucho miedo ante eso porque es, yo sola no puedo, tengo miedo, entonces también podría ser eso. Ahí es importante, Lady, en cuanto a los dolores, ubicarlo lo más posible en donde más se te dé, ¿sí? Porque eso te va a dar dando más pistas. Pues independiente que sean todos, pero es que es mucho más fuerte en tal parte, nos puede dar un poco más de pistas. Y el miedo lo mismo, si hay unas situaciones que te den más miedo que otras, también te pueden dar pistas, nos pueden ayudar un poco más. Eh, eh, sí, o sea, si hay situaciones que te den más miedo que otras o qué hay detrás del miedo. Es que me da miedo esto, pero lo que me da miedo salir a la calle, pero entonces detrás de eso lo que hay es que me da miedo morirme y dejar a mis hijos solos. Entonces, eso nos va a estar hablando de la programación principal realmente. Entonces, está digamos, encapsulada por el miedo a todo, pero ¿qué hay detrás de ese miedo a todo? ¿Sí? Si hay algo más allá, porque entonces ahí se podría encontrar más fácil la programación. Listo. Em, ok, listo. Por aquí me preguntan cómo se puede ayudar con la ansiedad o la autoestima baja. Listo. Entonces, miren, lo primero es que uno pueda entender de dónde viene. Una vez viene, ya lo puedo identificar. Entonces, por ejemplo, la ansiedad. Entonces, la ansiedad también es desvalorización. Entonces, tengo miedo de no poder lograr esto. Entonces, nos vamos a hacer preguntas como en qué momento empecé a sentirme desvalorizada o cuál fue la primera yo que sintió que no valía y que no podía lograrlo. Entonces, por ejemplo, me llega la yo niña de 5 añitos que se sintió sola en el mundo abandonada porque papá y mamá murieron, por ejemplo. Ahí ya tenemos una información, ¿sí? En caso pues de que sea eso, o la ansiedad también puede verse a que haya habido, por ejemplo, un evento importante y traumático donde sentí que no podía solucionarlo, entonces queda una grabación de tengo que estar pendiente y ese estar pendiente se refleja con ansiedad porque algo puede pasar en cualquier momento. Entonces lo primero es poder identificar el momento o los momentos en que se empezaron las grabaciones, ¿sí? Lo mismo que me dices, la autoestima baja. Entonces, ¿quién fue la primera persona que te hizo sentir que no valías? Hazte ese tipo de preguntas, por ejemplo, ¿sí? Tengo autoestima baja, ¿quién fue la primera persona en mi vida de toda la vida que me hizo sentir que no valía? Entonces, ahí empiecen a hacer el ejercicio. Ah, sí, mi esposo. Listo, ahí tienes a alguien, pero vete más atrás. Procura, si te van llegando edades así adultas, siempre procura irte más atrás. O sea, recuerda, ¿quién fue la primera persona que me hizo sentir que no valía? ¿Sí? O cuál fue la primera situación en que sentí que no iba a poder solucionar algo para el tema de la ansiedad. Entonces, una vez lo encuentras o te llega al inconsciente, es apenas uno lo empieza a esculcar, la información va llegando. O sea, yo sé que lo pueden experimentar apenas hagan el ejercicio. Entonces, listo. Entonces ya entendí que era la niña de 5 años cuando papá y mamá me abandonaron, ¿sí? O murieron o lo que sea. O la abuelita se fue o lo que sea. Eh, y entender también, y que es muy importante, que no tienen que ser eventos súper traumáticos, es lo que la personita haya vivido en ese momento,
pues me refiero a personita porque normalmente somos niños haciendo programaciones. Pueden haber programaciones bien importantes solamente del hecho de que me llevaban al kinder y yo no quería estar ahí. ¿Por qué? Porque para ese niño de 4 o 5 añitos me llevan a la guardería, al kinder, eh, era traumático estar en ese momento ahí. Entonces entender que no se trata de que tengamos, hayamos tenido pues la vida terrible, pero lo que yo haya sentido en ese momento es lo importante. Entonces una vez tienes localizada esa edad o esa personita, le pones forma, eres tú de 5 añitos, ahí estoy solita, sintiéndome que no valgo, porque veo que papá me dice que no vale o porque papá no me reconoció, lo que sea. Una vez la localizas, le pones forma, haces un pequeño ejercicio de visualizarla, puede ser o cerrando los ojos o con ellos abiertos, eso no tiene ciencia, como tú conectes mejor y aquí vamos a usar un principio que es para el inconsciente, es lo mismo si algo es real o simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que el inconsciente se va a creer lo que yo haga. Entonces, en un estado de concentración y de estar metidos en ese tema con la emoción correcta, imaginas que estás con esa niña, vas, le escuchas lo que tenga que decir, le entiendes lo que está sintiendo. Entonces, por ejemplo, es que me siento que no valgo, es que estoy muy triste, entonces ven tranquila, tú sí vales, para mí vales mucho, a partir de ahora yo estoy contigo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Poniéndole un símbolo. Esa niña necesitaba una mamá que la quisiera, un papá que la respetara. Entonces, para el inconsciente, lo mismo es algo real o simbólico. En ese momento, la tú de hoy empieza a hacer eso que esa niña necesitara o ese niño necesitara. Y el inconsciente se lo cree por esas dos características. Esa característica, para el inconsciente lo mismo es algo real o simbólico y también lo podemos hacer por otra característica y es que para el inconsciente el tiempo no pasa como nosotros lo estamos acostumbrados. Para el inconsciente no hay pasado ni futuro. Para el inconsciente todo es un eterno presente. Entonces, ¿eso qué quiere decir que sea un eterno presente? Que eso que pensamos que ya pasó, no pasó, está pasando porque es presente. O lo mismo, eso que pensamos que va a pasar y que ya me estoy enfermando por lo que no ha pasado, no ha pasado, está pasando. Entonces, la tú de 5 añitos que está ya solita, no es que estuvo solita, para el inconsciente todavía está sola. Entonces, por eso es que la adulta manifiesta baja autoestima o lo que sea que hayas grabado, pues estoy dando un ejemplo general, pues sin tener contexto de todo. Pero es eso, la que está ya sin autoestima, sintiéndose que no vale, por cualquier situación, no es que esté, todavía está porque para el inconsciente es presente. Entonces, gracias a eso es que el solo hecho de yo pensar en ella ya me trae con ella ahí, o sea, ya me trae a ese momento. Y el solo hecho de que yo, la de hoy, vaya y la abrace, es un simbolismo donde lo que hace, lo que le dice al inconsciente es, vea, esto ya la estoy cambiando. O sea, lo que hacemos es reescribir nuestra historia y el inconsciente se lo cree, ¿sí? Y si se lo cree, cambia el programa. Y si cambia el programa, cambia el resultado. Entonces, eso se trata de ser lo suficientemente inteligentes a como normalmente en temas del inconsciente no nos hemos permitido serlo. ¿A qué me refiero? A que, esto funciona con programas. Venga, entonces yo miro qué programas tengo y yo los cambio. El inconsciente me deja cambiar los programas muy fácil. Venga, entonces yo los cambio, ¿sí? Entonces de eso se trata, de usar esas características del inconsciente a mi favor. Reescribo mi historia y una vez la reescribo, el inconsciente se lo cree, ¿sí? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Las veces que tú sientas que esa niña ya está sana, ¿sí? Yo siempre les recomiendo, o sea, normalmente si la persona encuentra su momento y lo puede hacer y se siente en confianza, hágalo y lo puede hacer. Lo otro es, pueden hacer o sea, no lo encuentran, lo encontramos en terapia y después de eso lo sostienen, ¿sí? ¿Qué es sostenerlo? Mínimo le recomiendo 40 días con ese encuentro con la niña. O sea, un minutico, 2 minuticos, 5 minuticos encontrándote con esa niña o con ese niño con el que estás cambiándoles historia. ¿Para qué? Para que el inconsciente sostenga el programa. O sea, siempre va a haber un momento inicial en que voy y conecto el programa, voy y conecto lo que pasó, lo cambio y de ahí para allá es sostenerlo. Sostenerlo es que todos los días me encuentro con ella un ratico, le digo, aquí estoy yo te cuido, para mí vales mucho, eres mi prioridad. Y eso suena muy sencillo. Yo sé que muchos dirán, no, pero eso pues, eso funciona. O sea,
el inconsciente se lo cree, y a nosotros qué nos interesa, que se lo crea y que tenga un nuevo resultado, ¿sí? A veces me dicen, ay, pero es que igual eso sí pasó, yo para qué me voy a echar esa mentira. Mira, lo que te interesa es un nuevo resultado. Igual te estás echando esa misma mentira todos los días porque sigues creyendo que pasó y que sigue pasando. Pues, por ejemplo, en los casos de abuso, y con todo respeto lo digo, eh, se siguen abusando, se siguen maltratando todos los días. El que abusó, el que maltrató, lo hizo una vez, pero con ese pensamiento repetitivo en la cabeza, seguimos todos los días abusando de nosotros mismos. Entonces, así como todos los días me digo lo misma cosa que pasó y que me está afectando, también me puedo decir una distinta que me va a sacar al bienestar y que el inconsciente se lo va a creer. Entonces, de eso se trata. Es muy sencillo el ejercicio. También siempre se los digo así. La historia de la humanidad, ¿de qué se trata? De un montón de historias que nos han contado, no sabemos cuáles son ciertas, cuáles no las creemos la gran mayoría. Hay personas que se vuelven fanáticas a veces con ellas y las defienden a capa y espada. No sabemos si nos las contó el lado perdedor, el lado ganador. Pero ¿qué pasa? De tanto oírlas y repetirlas, no la creemos. Entonces, esa es una característica que tiene el inconsciente. Entonces, aprovechémosla a mi favor. Así como me pueden contar la historia que sea de la historia de la humanidad y me la creo, así mismo yo me puedo contar una historia nueva de mi vida y reescribo mi vida, ¿sí? Eh, entonces, entonces de eso se trata, reescribir la historia. ¿Listo? Y se puede. Es importante también en ese encuentro con la niña o el niño que no solo hablen, sino que sientan. Lo que más graba el inconsciente es lo que sentimos. Uno normalmente no dice, ay, estoy tan enamorado, no, uno dice, ay, estoy tan enamorado. O sea, esas cosas que nos graban se quedan como una emoción. Tampoco decimos, ay, qué rabia que él me cae tan mal. No, uno dice, ay, que él me cae tan mal y lo sentimos en el estómago. Entonces, es muy importante que lo que yo grabe, lo grabe con una emoción. Entonces, que me dé emoción encontrarme con esa niña, que sienta la tranquilidad, que necesitaba ella. Esa niña necesitaba sentirse segura. Entonces, que sienta que le estoy transmitiendo seguridad, que le estoy transmitiendo amor. Es importante que ese encuentro tenga esa característica, no solo pensamiento, sino emoción. Y eso me va a garantizar hacer una nueva programación. ¿Listo? Bueno, Débora pregunta, mantengo irritable y trabajo con mi padre y mantenemos peleando. Listo. Ok. De entrada, ahí ya tienes muy buena información. Estás en conflicto con papá. Eso de entrada ya es muy buena información. Piensa en qué te molesta de papá. O sea, qué es exactamente esas cosas que te molestan de papá. Ah, es que me molesta cuando me manda, me molesta que no me deja ser yo, me molesta cuando me critica, me molesta cuando me desvaloriza, porque ese sería el centro de la programación. Entonces es entender qué es específicamente lo que más te molesta de papá o eso que te hace pelear con papá, ¿sí? Me mantengo irritable, pareciera ser que es por esa misma situación, pareciera. Ahí es importante pensar, irritable es una forma de defenderme, es una forma de pelear. Entonces, ¿de quién fue la primera persona que yo tuve que defenderme, que tuve que pelear? Eso también te va a ayudar a encontrar la programación. Igual, ahí que mencionas papá, es muy probable, la mayoría de nuestras programaciones son papá y mamá, entonces es muy probable que el tema es conflicto con papá. Entonces es entender qué es eso que quieres, que te molesta de papá, porque ahí estaría la verdadera programación. Listo. A veces simplemente nos dan el programa o grabamos la programación de ser igual a papá o a mamá. Y por ejemplo, esos con los que más peleamos somos a los que más nos parecemos. Entonces, hay un momento en el que llegamos al vientre materno, cuando papá y mamá nos fecundan, que las programaciones de ese momento se llaman proyecto sentido. Ahí en ese momento papá y mamá inconscientemente nos dan esos programas que quieren para nosotros. Así ellos no sepan que van a fecundar, el inconsciente sí sabe. Uno de los que más se da en ese punto es
desde el inconsciente, o ya sea mamá o papá, ay, yo quiero una hija para que se parezca a papá, o papá crea un hijo, ay, qué rico un hijo para que se parezca a mí, para que prolongue mi existencia. Eso suena muy bonito, pero eso luego puede generar situaciones, por ejemplo, como esas, porque lo que hace el inconsciente es obedecer literal, entender que el inconsciente es literal y cuando llega al vientre materno está cogiendo toda la información para crear sus programas y desenvolverse en ese entorno. Entonces, es como tengo la carga de ser igual a papá y yo no quiero ser igual a papá, entonces peleo con eso, entonces por eso estoy irritable, por eso peleo, porque no me estoy permitiendo ser yo por tener que ser yo. Normalmente con quien más peleo es con quien más me parezco. Eso normalmente es. Entonces, ¿por qué? Porque además papá te puede estar mostrando eso que no te gusta de ti, porque ahí funciona mucho esa ley del espejo. Entonces, si por ejemplo detectas que puede ser eso, es muy importante primero dejar de pelear con eso. ¿A qué me refiero? Eh, lo último que yo quisiera en la vida es parecerme a papá o a mamá, por ejemplo, pero es a quien más me parezco, pero me mantengo peleando con la idea. Entonces, el inconsciente entre más le pelee, más que va a querer él demostrar su programa. ¿Sí? Recordar siempre eso, el inconsciente es tu mejor empleado y va a cumplir tu programa como sea. Entonces, entre más rabia me dé parecerme a papá, más me voy a parecer a papá. Entonces, lo primero que hay que hacer es admitir eso, entenderlo así. Si yo tengo mi casa llena de basura, pero para mí no es basura, aunque todos los que vengan digan, pero ¿qué es ese basurero que tenés ahí? ¿Qué es esto? Pero si para mí no es basura, yo no la voy a botar y no voy a salir de eso, ¿sí? Entonces, si yo me mantengo pensando, no, es que yo no me quiero parecer a mi papá, yo no quiero ser como él o a mi mamá, todavía estoy en negación. Entonces, si llegara a ser por ese lado, Débora, por ejemplo, una de las cosas que cuando ya tomes conciencia de, ay, sí, es que me parezco mucho, por eso me da rabia con esto o esto, o no, y no me quiero parecer a él, es simbólicamente poner como al inconsciente al frente, porque con el inconsciente la idea es negociar, no pelear, y decirle, listo inconsciente, tienes toda la razón, soy igualita a mi papá o soy igualita a mi mamá, eso es lo primero, eso es como quien dice, listo, ya reconocí que yo tengo basura adentro, la voy a botar. Eso es lo mejor. A partir de ahí, el inconsciente deja de pelear contigo y lo que le hace decir, pero eso fue hasta hoy. A partir de hoy me doy el permiso de ser diferente a él. Y yo lo puedo hacer porque yo me estoy encargando de cambiar mis programaciones, me va a permitir ser yo misma, cosas como esas. O sea, ese tipo de cosas de temas con papá y mamá, y si peleo mucho con ellos, puede venir de ese tipo de cosas. Em, listo, miremos qué más hay por acá de preguntas. Em, ok, aquí me están hablando de dolor en el brazo derecho, especialmente entre codo y hombro. Ok, listo. Entonces, bueno, ahí es importante el tema de derecho o izquierdo. Em, si la persona es diestra, lo que tenga que ver con el lado derecho va a tener que ver con temas de un femenino o de la madre, tema de femenino, y el lado derecho y el lado izquierdo, perdón, al contrario. Si es diestra, el lado derecho va a tener que te va a estar hablando del tema masculino del padre y el lado izquierdo de femenino. Si es zurdo, al contrario, ¿sí? Entonces por ahí vamos teniendo una pista. Es un conflicto que va a tener, si eres diestra, que va a tener que ver con algo, con un masculino. Y un masculino puede ser en cuanto a un masculino real o función masculina. ¿Qué quiere decir eso? Entonces es que es con papás, con el esposo, eso hay un masculino real o función masculina. Entonces la función masculina, todos nosotros tenemos energía masculina y femenina independiente si somos hombre o mujer. Y la función masculina específicamente va a estar hablando de, del ejecutar las cosas, concretar la energía. Eso nos está hablando básicamente el tema derecho. Listo. Después nos vamos entonces al tema del brazo. El brazo nos va a estar hablando del tema de abarcar, o sea, porque es como con lo que doy el abrazo, con lo que abarco mi entorno. Entonces te puede estar hablando de abarcar,
me puede estar hablando del abrazo también, o sea, ya no estoy abrazando a alguien o se me fue alguien, se me fue un masculino, por ejemplo, también, se me fue un hijo, no está viendo ya conmigo, se casó y lo extraño, es esa sensación de abrazar, de es como ese tema de la alita de la gallina, de abarcar y cuidar a esa familia, ¿sí? Em, También podría ser la función contraria, o sea, cuando me atacan, ¿qué hago? Pues lo primero es con los brazos defenderme, ¿sí? Entonces también podría ser, quiero mantener alejado a alguien o a distancia a alguien, entonces mirar si es un masculino, entonces podría ser con un masculino, quiero mantener a distancia un masculino, me tengo que defender de un masculino, no quiero que un masculino se me arrime, ¿sí? Entonces mirar la función, siempre entender que es muy simbólico el cuerpo, entonces para que esa parte que hace, abrace, acoge, abarca, acciona, trabaja o también defiende, ¿sí? Y la parte derecha te ayuda a entender esa parte de si es con un masculino o con un femenino. ¿Qué más me dices ahí? Entre el codo y el hombro. Bueno, si ya está muy localizado en hombro, también te puede estar hablando de cargas, ¿sí? Es porque estoy cargando algo, entonces haz de cuenta que estamos cargando una maleta ahí en el hombro y se siente esa carga, ¿sí? Entonces, podría ser que masculino estás cargando. Entonces, es que estoy cargando el dolor de mi hijo y lo hago casi como mío. O estoy cargando la responsabilidad de mi esposo y me quiero cargar con todo, ¿sí? Entonces, hombros te puede estar hablando de eso también, de ese tipo de cargas. Em, ¿Qué más te puede estar hablando? Bueno, pues eso sería si es muy específico en hombro. Si es en este trayecto entre hombro y codo, como lo mencionas, va más con el abrazo, el proteger o el alejar. Listo. Em, ok. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Em, Listo. Buen consejo al encontrar una situación, como cambiarla o reprogramarla. Listo, sí. Ok, con gusto. Sí, la idea es utilizar el simbolismo y el inconsciente lo permite, entonces es crear esa nueva historia. Mm, Bueno, aquí me preguntan cómo entender situaciones del pasado en las que uno piensa y las tiene muy presentes, queriendo transformarlas, estas ideas, pero sentirse sin capacidad de salir de estas formas. Ok, mira, aquí estás diciendo algo bien importante que lo mencionamos ahorita, es que eso que se tiene todavía presente es entender, aquí se refleja lo que hablamos ahorita, para el inconsciente el tiempo no pasa, eso que pasó, no pasó, está pasando, entonces en lo que tú estás manifestando es eso, situaciones del pasado en las que uno piensa y las tiene muy presentes, es porque no han pasado, todavía están pasando, entonces lo que hablamos ahorita, la forma de sanarlas es cubriendo la necesidad de ese momento, o sea, esa es la forma de entenderlas, cubriendo la necesidad de ese momento o mostrándole al del pasado que eso ya pasó, cambiándole la realidad. Entonces, ¿qué es cubrir la necesidad del momento? Es que pienso mucho en esto porque cómo fue posible que me abandonaran, por ejemplo. Entonces, todos los días, ¿cómo es posible que me abandonaron? ¿Cómo es posible que me hayan hecho esto? Entonces ahí es contactar a la de ese pasado, como les expliqué ahorita, ponerla de esa edad ahí en un estado de tranquilidad, puedo cerrar los ojos, la visualizo y como para el inconsciente el tiempo no ha pasado, es literal, es como si ahí estuviera. Miren, esto lo podemos comprobar muy fácil, que puedo contactar en mi línea del tiempo en cualquier momento y el consciente se lo cree. Si yo les digo, piensen en algo bien bueno que les haya pasado en la vida, que se hayan sentido felices, les aseguro que es muy fácil contactarlos. Inmediatamente uno le llega algo, ay, cuando estuve en el mar o cuando me dieron ese beso, cuando abracé a tal persona, incluso podemos recrear muy fácilmente la sensación, porque es tan fácil, por lo que les digo, eso no pasó, está pasando.
Lo mismo para cosas que no me gustan. Entonces, si yo les digo, piensen en algo bien horrible que les haya pasado en su vida, lo más maluco que les haya pasado en su vida, lo primero que me van a decir, ay, no, por favor, no nos hagas pensar en eso, que no queremos pensar en cosas horribles, ¿para qué voy a pensar en eso? ¿Por qué ni siquiera queremos pensar en eso? Porque eso no pasó, está pasando. Eso que me dices es que tengo muy presentes esas cosas porque todavía están pasando, pero igual las puedo cambiar, ¿sí? Sí puedes salir de esas formas, crea una nueva realidad, lo que les decía ahorita. Entonces, piensa, a mí me sirve mucho escribir, empieza a escribir qué es lo que hay en esa situación, qué hay detrás de esa situación. Ah, es que me hicieron una cosa muy horrible, me abandonaron. Listo, ¿cómo te sentiste? Me sentí triste, engañada, decepcionada, desprotegida. Entonces, eso es lo que realmente se quedó grabado, esa sensación, y por eso da esa sensación de tristeza o de impotencia. Entonces, la de hoy o el de hoy va y contacta al de ese momento y se lo va a encontrar y le va a decir, mira, aquí estoy yo te cuido, yo te protejo, esto ya pasó, no es necesario que te sientas así, yo ya a partir de ahora te cuido, yo nunca me voy a ir. O sea, para el inconsciente va a ser lo mismo, sí, es que fue mi papá y yo, ¿cómo le va a decir que soy yo papá? Sí, a partir de ahora yo me voy a encargar de lo que papá no hizo, yo me voy a cuidar, el inconsciente se lo cree, ¿sí? También es importante, aunque no se los dije ahorita que les di el otro ejemplo, que en ese momento se exprese lo que se tenga que expresar. Siempre se los digo así, vea, si hay que ahorcar a alguien, ahórquelo, que después vemos cómo lo resurgimos. Pero eso que no se hizo, esa rabia que no se expresó, eso que no se manifestó, es lo que después se vuelve un momento repetitivo, pues un programa repetitivo, y después incluso se puede volver una enfermedad. Entonces, que tengo mucha rabia porque mamá no me está escuchando. Si en ese momento quiero patalear, gritar, darse ese permiso, eso es importante también en ese momento. No es solo, o sea, voy como la adulta de hoy y me encuentro con el del pasado, pero también le permito en algún momento poner la situación que me molestó, que me afectó ahí al frente, a papá, mamá o al que sea, manifestar lo que hubiera sentido. Entonces, ¿qué es que me hiciste sentir que no valía? Entonces expresa, me hiciste sentir que no valía, me hiciste sentir muy mal, si en ese momento tengo que llorar, patalear, lo hago, pero con el objetivo de descargarlo, no con el objetivo de me voy a quedar aquí llorando 10 horas, no es, listo, venga, ¿qué tengo que expresar acá? Esto, y una vez lo expreso, el cuerpo se libera y ahí puedo ya acoger nuevamente la de ese momento ya en otra actitud. Entonces, es muy importante, no es que te tengas que quedar en esa forma, en ese momento que te hace quedar ahí en el pasado. Tú lo puedes cambiar, el inconsciente se lo crea. El inconsciente, por ejemplo, es que tengo un programa actual de abuso. Entonces, ¿qué puede ser un programa actual de abuso? O sea, de pequeño sí, vivió una situación de abuso, y de adulto puede que ya no lo abusen en el sentido físico, pero lo que sucede es que todo el mundo le pasa por encima, porque el inconsciente literal, o sea, no va a ser solo situaciones en que te abusaron físicamente, sino que saltaron tus límites, entonces el jefe me pasa por encima, todos abusan de mí, me piden plata prestada y no me la devuelven, me queda mal, ¿sí? Entonces, estoy viendo una situación de esas, entonces voy y voy a la de ese momento. ¿Por qué se sintió así? Porque no se pudo defender. Entonces entiendo, es que ella sintió que no se podía defender, entonces quedó en una programación de todo el mundo me abusa. Entonces voy y le creo una nueva realidad, entonces voy y la saco de ahí. Lo que necesiten usar, también les digo, vea, si necesita que llegue Superman, ponga Superman ahí, no importa, el inconsciente se lo cree, o sea, es literal. O sea, la niña de 5 años necesitó que viniera alguien a rescatarla, pues ahora voy a ir a rescatarla, y si necesito ayuda me la traigo. El inconsciente se lo cree y eso es lo que necesitamos. Ah, entonces, ¿qué grabación empiezo a tener de una niña que se sintió defendida y que está segura y protegida? Y esa va a ser la adulta. Entonces la adulta va a dejar de manifestar que le pasen por encima, que se siente insegura, que se siente desprotegida, ¿sí? Entonces no hay límite con lo que se imaginen cuando vayan a la de ese momento del pasado, ayudarla. Que necesite decirte unas cuantas verdades, te las digo. Que es que nunca he sido capaz de decirle a mi mamá que no estoy aquí para cumplir sus expectativas, que a veces las programaciones son aparentemente simples, no soy capaz de decirle no a mamá,
y la cantidad de cosas que eso genera. Que es que simbólicamente estoy siendo el esposo de mamá y por eso no me resulta la novia, por eso no me caso. Entonces pongo ahí a mamá en ese momento y le digo, mamá, no estoy aquí para cumplir tus expectativas, estoy para cumplir las mías. Soy tu hijo y no tu pareja. O sea, la cantidad de programaciones que hay con respecto a papá y a mamá que parecen muy simples y que nos limitan en una cantidad de cosas se pueden solucionar simplemente manifestando eso desde el inconsciente. A esas personas con las que tenga que solucionar eso. Entonces, sí se puede, no hay límite con lo que ustedes pongan ahí para cambiar esa programación pasada y lo que hacemos es reescribir nuestra historia y eso es lo que le interesa al inconsciente. Aquí me dice Diana, y si la desvalorización en el caso de mi hija es que su papá se fue y yo trabajaba, ella se siente desvalorizada, ¿qué se debe hacer? Gracias. Listo. Ok. Eh, Mira, y es importante, si tu hija es menor de 10 años, realmente es muy probable que sea un tema tuyo, si está inconsciente. Entonces es trabajarlo. Es muy probable que tú también te hayas sentido así con la ida de él o que te hayas sentido así en alguna programación tuya de niña, ¿sí? Es lo mismo, es ir a contactarla tú del pasado. Si, si es menor de 10 años, con que te trabajes tú, se trabaja ella, ¿sí? Si ya es mayor de 10 años, es importante que ella haga este tipo de visualizaciones como la que hemos hecho, de expresar que cómo se sintió cuando papá se fue, sintió que no valía, entonces que la de hoy vaya donde la del pasado y le diga, para mí vales mucho, eres mi prioridad, yo siempre voy a estar contigo, yo nunca me voy a ir, o sea, miren que son cosas que no vamos a fallar porque nunca me voy a ir si soy yo misma, yo voy a cuidar de ti, para mí eres mi prioridad y vales mucho. ¿Qué es lo que sucede? El ser humano no la pasamos poniendo afuera eso que debería estar adentro. Entonces me da valor papá y debería de ser que yo debo integrar ese valor en mí, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace al reescribir esa historia es yo valgo porque yo sé que valgo y aquí estoy yo y eres mi prioridad, ¿sí? Dejo de que el afuera me determine, es también verlo así, es eh, si que el otro esté o no esté me hace sentir valiosa o menos valiosa, es porque le di ese poder al otro, ¿sí? Entonces voy y sano ese momento y recupero ese poder y lo recupero así, le puedo poner al otro al frente y le digo, siento mucho que te hayas ido, yo me sentí que no valía, y a partir de hoy me voy a dar el permiso de recuperar mi valor, sentirme amada, saberme amada y saber que el que te haya sido no tiene nada que ver con mi valor. Cosas como esas, el inconsciente siempre los va a guiar y la idea es llenar la necesidad que hubiera tenido ella de niña y que ahora sea ella quien la supla. Si es mayor de 10 años, eh, acompañarla, pero ya sería un tema que tiene incorporado en ella. Si es menor de 10 años, es todavía un tema que hace reflejo especialmente de mamá. Entonces, con que mamá se trabaje, es muy probable que la niña también sienta esa sanación, ¿sí? Igual tú podrías, por ejemplo, ayudar a los hijos, se les ayuda muy fácil, valorándola, ¿sí? Entonces, vales mucho, para mí eres mi prioridad, eres valiosa, repetirle cosas de eso que estamos sintiendo que ella le está haciendo falta, ¿sí? Eh, entender que también todos los días podemos reprogramarnos. Listo. Sintiendo la emoción y en estado meditativo, sí, tal cual, así es. Eh, es muy importante sentir la emoción de lo que está ahí y recrearlo. ¿Quién me está hablando por acá? Eh, Listo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, todavía tenemos un ratico chiquito. La relación con mi hija es algo conflictiva. Discutimos por cualquier cosa. Esta situación, ¿cómo se puede mejorar? Ahí hay que mirar qué te está recordando tu hija. A veces pasa mucho que es que desde Proyecto Sentido le di a mi hija el proyecto que se pareciera a papá y resulta que cada que la veo me acuerdo del papá con el que tengo rabia. Entonces hay que mirar qué es lo que te molesta de tu hija, qué hay ahí y poderlo profundizar. ¿Qué es especialmente lo que te da rabia? O también lo que les decía ahorita, puede ser que le diste el proyecto que se parezca a ti, precisamente ahí de donde chocan, porque o se lo dio papá también, se lo puede dar cualquiera de los dos. Eh, porque, porque entre más se parezca, pues más va a chocar porque vas a ver en ella eso que no te gusta de ti. Listo.
Mi esposo mostró que era infiel desde el noviazgo. Me pregunto por qué se casó conmigo si era así. Entender que estamos siempre en la necesidad de encontrar en nuestra vida aquello que responda a nuestros programas. Eh, es entender en que, porque estás tú en la necesidad de atraer un hombre infiel, ¿sí? Entonces, en la necesidad inconsciente, aquí hay que entender que no es algo que uno quisiera, pero es inconscientemente es que estoy repitiendo la historia de mamá, o estoy repitiendo la historia de papá, o estoy repitiendo una historia de no merecimiento. Entonces, es entenderlo desde ese punto de vista, ¿sí? Eh, Listo. Bueno, hombros, ahorita hablamos un poquito, pero aquí el hombro tiene mucho que ver con soporte y sobrecarga, cosas que me cargo, que me son impuestas. Entonces cargo, soy la mayor de la casa y cargo con todos mis hermanos. em, Cargo con la responsabilidad de papá y mamá y los otros hermanos no se encargan. O estoy casada y el esposo no está produciendo y a mí me toca cargar con todo, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con cargas. em, Básicamente, pues es como lo que más representa los hombros. Listo. Em, ok. Bueno, yo creo que ya se nos está cortando el tiempo. Muchas gracias por estar. También hacerles la invitación para quienes quieran profundizar más en estos temas. Este 19 de mayo empieza un nuevo curso un curso en el que profundizo mucho en esto, que se llama Creador Consciente. Empieza el quinto grupo que he tenido en un año y medio. Los resultados han sido muy bonitos y tienen la oportunidad de poder conocer mucho, mucho más del inconsciente y poder empezar a gestionárselo. Para mí esto es literal, así como hacemos higiene dental, también hagamos higiene mental. Es quitarle el misterio al inconsciente. El inconsciente nosotros mismos lo creamos. ¿Quién mejor que nosotros para solucionarlo? Entonces ese curso es una profundización en el mapa que tenemos en el inconsciente para que cada uno pueda empezar a gestionarlo y administrarlo. Estamos 7 meses juntos, nos vemos todos los miércoles, hora y media. Quien esté interesado en mi perfil puede encontrar la información y de verdad que si les gusta el tema, aprovechenlo porque los resultados son muy, muy bonitos. Poderme empezar a conocer y a mirar qué fue lo que creé y cómo lo puedo cambiar para poder empezar a tener los resultados que quiero en todos los aspectos de mi vida. Listo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme, por sus preguntas. Si alguna quedó faltando, me pueden escribir al buzón interno, con muchísimo gusto se las respondo. Y también me pueden contactar incluso a mi WhatsApp que está ahí también en el perfil. Feliz noche.